voy a dejar con ustedes a un equipo de trabajo de Colombia que está integrado por Lisette Pisano. Ella es microbióloga y bioanalista, tiene más de 15 años de experiencia en el sector salud, es especialista en gerencia de la calidad y liderazgo en laboratorios clínicos, es coordinadora del laboratorio del Hospital San Vicente, Fundación Río Negro, y es experta en implementación de sistemas point of care y proyectos de mejora diagnóstica. Junto a ella tenemos también al doctor Sigifredo Ospina. Él es médico especialista en microbiología y epidemiología. Fue jefe del hospital, de la unidad de epidemiología hospitalaria en el Hospital Universitario San Vicente de la Fundación San Vicente en Medellín, y cuenta con amplia experiencia en docencia, investigación y liderazgo en laboratorios clínicos de alta complejidad. Lisette y el doctor Ospina nos van a conversar el día de hoy sobre gestión estratégica del point of care, del dispositivo a la toma de decisiones clínicas. ¿Cómo está Lisette, doctor Ospina? Muy Buenos buenos días, días. Adelante, Estamos Lisa. muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, como ya les decía en esta fría mañana. Les agradezco a nombre de Lab Quality Chile que hayan tenido la deferencia de poder aceptar nuestra invitación. Así es que les dejo a la audiencia para que nos puedan contar sobre esta visión del sistema Point of Care. Muchas gracias, Alex, por la invitación, por la confianza para compartir con ustedes algunas experiencias adquiridas a través del tiempo y le doy la palabra a Lisette. Sí, muchísimas gracias, Alex. Mejor presentación no nos pudiste haber hecho. Te agradecemos por habernos introducido en este momento a este auditorio. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes este espacio que esperamos pues sea muy agradable y que traiga grandes aprendizajes para ustedes. Ya tú nos presentaste, entonces no nos vamos a quedar aquí, vamos a dar inicio, vamos a tocar varios tópicos relacionados con todo el proceso de implementación de un programa POCT, y lo más importante es cómo a través de esa implementación podemos tomar decisiones clínicas valiosas. Entonces, siempre que nosotros estamos en el contexto de implementación de unas pruebas POCT, lo primero que nos debemos preguntar es, pero venga, no, nuevamente preguntémonos, ¿qué son estas pruebas POCT y dónde las podemos implementar? Entonces, doctor Sigifredo, cuéntenos usted, por favor, qué podemos decir al respecto de esto. Muy bien, la definición de pruebas POCT, digamos que ha venido evolucionando en el tiempo. Originalmente fueron muy centradas en aquellas situaciones urgentes que ameritaban una toma de decisiones, digamos que inmediata, pero ya este concepto se ha venido generalizando. Pero pudiéramos decir como puntos fundamentales, son pruebas que se realizan por fuera del laboratorio clínico, y este es un primer criterio a tener en cuenta en el entorno del paciente, es decir, lo más cerca posible al paciente. Algunos se atreven a decir unos 20 metros alrededor del paciente. Por personal ajeno al laboratorio, haremos énfasis en este punto porque por ser personal ajeno requiere unos entrenamientos que sean fáciles de realizar, fáciles de interpretar, que tengan poca complejidad técnica y fundamentalmente, pues que los resultados se puedan entregar en muy poco tiempo. No hay, digamos que un estándar definido en la literatura, pero la mayoría de los expertos recomiendan que no sea más allá de 30 minutos y ojalá por debajo de 15 minutos. ¿Y dónde podemos implementar estas pruebas? La respuesta es bastante sencilla, en cualquier parte, pero no de cualquier manera. Podemos implementar pruebas POCT en hospitales de alta complejidad, de mediana complejidad, de baja complejidad, en un servicio de consulta externa, incluso en una toma de muestras, en atención domiciliaria o hospitalización en casa, que es un modelo de atención que cada vez se impone más, en una brigada de salud donde es importante que no solamente el personal médico, el personal asistencial se desplace a atender un grupo de pacientes, sino que pueda tener soluciones de laboratorio.
en situaciones de emergencia en atención prehospitalaria. Es importantísimo tener algunas pruebas básicas para ir orientando al personal que va a recibir a este paciente. En situaciones de desastre tan comunes hoy en día, también tiene una gran aplicación las pruebas POCT e indudablemente una de las grandes aplicaciones va a ser en zonas rurales dispersas, en donde podemos llegar fácilmente con una prueba rápida. Bueno, podremos llegar difícilmente a una zona rural dispersa, pero ya estando allá, la posibilidad de tener una prueba rápida. Bueno, doctor, entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta antes de implementar una prueba POCT? Porque debemos aclarar que no en todas las circunstancias se puede hacer una implementación de una prueba POCT. Dos conceptos muy importantes. Las pruebas POCT no son una moda. Las pruebas POCT no son un negocio. Entonces, debemos siempre hacernos estas preguntas. O sea, ¿por qué queremos implementar pruebas POCT? ¿Porque otros lo están haciendo? ¿Porque me las está ofreciendo un proveedor? ¿Dónde las quiero implementar? ¿Qué tipo de pruebas voy a implementar? Y un punto muy importante, una pregunta que hay que resolver es ¿y quién las va a realizar? Ya dijimos que es personal ajeno al laboratorio, pero ¿quién? Un auxiliar de enfermería, una enfermera, un terapeuta, quizás un médico. Y un punto que no podrá faltar y en el cual Licea hará suficiente énfasis es ¿y quién va a garantizar la calidad de esas pruebas? Que es como la gran duda que le genera a todo el personal que va a iniciar con este proceso. Y tal vez la más importante de todas es qué problema espera resolver. Si usted no tiene un problema de oportunidad, si usted no tiene un problema de acceso, pues no necesitaría implementar pruebas POCT. Pero obviamente vamos en un proceso hacia acercar los exámenes de laboratorio al paciente, de tal manera que siempre habrá circunstancias o motivos o razones para implementar pruebas POCT. Eh, Súper, doctor. como hay escenarios, como hay aplicaciones, como hay muchas posibilidades, porque él dice no nos comparte, ¿qué tipo de tecnologías hay disponibles en el mercado para realizar pruebas POCT? Porque a lo mejor estamos hablando de que hay pruebas POCT, pero sí las hay, están al acceso. Cuéntenos sobre esto, por favor. Doc, tocaste tocar unos puntos muy importantes y es que nosotros debemos hacernos varias preguntas antes de hacer la implementación de unas pruebas PUCT. Y obviamente con relación a esas áreas o espacios o circunstancias en donde yo voy a hacer implementación de PUCT, ya existen varios modelos que se pueden acomodar y es nuestra responsabilidad antes de la implementación conocerlos. Entonces tenemos como dos grandes grupos. Uno que está relacionado con el tipo de tecnología. Entonces, en el medio existen tecnologías que están relacionadas en biosensores o tiras reactivas, que básicamente pueden ser las que nosotros conocemos como glucómetros o medidores de lactatos o cetonas. También tenemos los inmunoensayos rápidos, que son los de lateral flow, inmunocromatografía, como son las pruebas de embarazo, las pruebas rápidas para HIV, hepatitis C, entre otros. Tenemos tecnología basada en microfluidos y cartuchos, que son estos cartuchos que ya vienen con unos componentes y que al entrar en reacción el equipo genera una medición y aquí tenemos, por ejemplo, los tipo iStat que hacen medición de varios parámetros o, por ejemplo, los tiempos de coagulación activados. Tenemos pruebas moleculares y tal vez esta es la ganancia más grande que desde mi punto de vista hemos tenido para el POCT, y son todas estas pruebas que ya podemos implementar de una forma más rápida, llegando a mejorar los diagnósticos más oportunos de los pacientes. Entonces vimos el boom en COVID, donde rápidamente muchas tecnologías pudieron sacar pruebas o generar pruebas que trajeron grandes beneficios, en este caso a la humanidad. Y tenemos dispositivos conectados y digitales que apenas siento yo que están llegando a un conocimiento general y son estos mecanismos donde al paciente se le hace, por ejemplo, el monitoreo de glucosa y las curvas de glucosa de manera autónoma y su endocrinólogo, su médico tratante de forma remota, puede hacer una revisión. En el grupo
tenemos la complejidad, es decir, nosotros debemos entender que esa implementación de pruebas depende de la complejidad de cada uno de las circunstancias. Entonces tenemos pruebas de baja complejidad, ¿qué quiere decir eso? Pruebas que no son exigentes, que no requieren un conocimiento amplio, que se pueden poner fácilmente como una prueba rápida de embarazo, por ejemplo. Pruebas de mediana complejidad que ya me exigen a mí una capacitación un poquito más rigurosa, un entendimiento del resultado, una identificación de valores críticos, y aquí podemos tener, por ejemplo, glucometrías u otras pruebas del mismo modelo. Y tenemos las más importantes del segmento, que son las pruebas de alta complejidad, que son las pruebas que nos llegan a hacernos esa revisión juiciosa de que yo la debo implementar con un análisis que me permita a mí generarle seguridad al paciente. Aquí les quiero dejar un mensaje, y es que siempre antes de hacer una implementación de una prueba POCT debo entender el marco regulatorio de donde estoy ubicado, porque todos los países o incluso algunas tienen normativas definidas para la implementación de estas tecnologías. Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Muy bien, sabiendo que hay gran variedad de tecnología, hoy la oferta del mercado de pruebas PCT es supremamente amplio. ¿Qué criterios deberíamos tener para seleccionar esa tecnología o todas son igualmente buenas o buscamos la más barata? ¿Qué hacemos, Lisette? Claro, Doc. No, mira, esa pregunta es súper importante porque tú también lo mencionabas ahora. Yo cuando hago la definición de un POCT, debo entender si quiero lograr oportunidad, si quiero lograr seguridad, si además estoy garantizando la calidad. Entonces hay un conjunto de situaciones que nosotros como responsables del seguimiento y la gestión del POCT debemos tener en cuenta. Lo primero que debemos hacer es lo que tú nos enseñaste, debemos definir esas necesidades, debemos saber cuál es la tecnología que yo voy a implementar según lo que quiero hacer. Entonces, si es una creatinina que voy a implementar en un servicio de imágenes para poder atender al paciente ambulatorio, cuáles son las características que debo tener para esa prueba, debo hacer la evaluación de las diferentes tecnologías. ¿Y a qué me refiero con eso? No nos debemos quedar con la primera tecnología que nos ofrezcan en el mercado. Nosotros debemos hacer un análisis juicioso, consciente, que me regale, que me entregue a mí un resultado, ojalá cuantitativo, de cuál es la mejor decisión que estoy tomando. Siempre se sugiere que mínimo nosotros podamos evaluar entre dos y tres tecnologías y podamos comparar cuál de estas puede llegar a ser la mejor elección. Y en esa selección debemos tener claros estos puntos que yo les muestro en esta gráfica a la derecha, donde debemos entender principalmente el rendimiento analítico, es decir, esa prueba cómo se comporta y cómo se comporta en el estado en el que yo lo necesito, qué tipo de muestra es, cuál es su sensibilidad, cuál es su especificidad, qué tipo de resultados me va a emitir, los requisitos regulatorios, como les acababa de decir. Entonces, esa prueba, según el contexto de FDA, INVIMA o cualquier contexto regulatorio del país, se puede utilizar como point of care. ¿Cuáles son las necesidades clínicas? Entonces yo requiero una prueba de tamizaje o quiero una prueba de diagnóstico. Eso es muy importante para no tener errores al momento de entregar resultados. La facilidad de uso es el componente más importante en la implementación de un POCT, porque recordemos que el POCT lo están usando principalmente personas que no fueron formadas para ello. Es nuestra responsabilidad formarlas. Entonces, que sean dispositivos o pruebas de fácil uso. La conectividad está jugando un papel muy importante en este momento, porque el equipo que ya sea interoperable es un equipo que ya me está generando unos beneficios importantes. Entonces, siempre y cuando se pueda conectar, esta es una de las facultades que yo voy a marcar como favorecedora en la selección. En seguridad del paciente, tal vez este es el pilar fundamental y lo voy a comentar durante toda la charla. Seguridad del paciente es lo que nos lleva a nosotros primero que todo implementar un POCT, porque yo lo que quiero es generar un resultado más oportuno para tener resultados más rápidos, para hacer intervenciones más prontas. Entonces, siempre los análisis deben estar basados en esas calificaciones de seguridad del paciente, en calidad analítica. Entonces, todo el proceso, obviamente, de entender si este equipo cumple con el desempeño analítico que yo espero y se comporta similar a lo que tenemos en los laboratorios centrales. Y por último, y no menos importante, el tema de costo-efectividad, que ha sido pues
como tan mencionado en tantos aspectos porque todos pensamos que el POCT es mucho más costoso y en sí misma la prueba puede llegar a ser un poco más costosa, pero el resultado de la operación cuando yo empiezo a hacer los ajustes de gastos relacionados con estancia hospitalaria, entre otros, debería ser un resultado de un costo muy parecido al que tengo en el laboratorio clínico o que me traiga unos beneficios adicionales. Después de que yo hago toda esa selección de la tecnología y evalúo el proveedor, hago el ingreso de la tecnología, ojalá a un laboratorio clínico para poder hacer todo el proceso como de verificación, ¿cierto? Y si en caso de que no pueda hacer un ítem de demostración, que sería ideal, puedo hacer una referenciación con un colega o en otra institución para ver cómo funciona esa tecnología en el contexto ideal. Y por último, recordemos que cuando hagamos la compra del equipo o si lo vamos a implementar en comodato, apoyo diagnóstico, en arriendo, tratemos de lograr convenios que nos sean favorecedores para nosotros, es decir, que tengan añadidos como la capacitación del personal, la renovación tecnológica, el acompañamiento en los mantenimientos preventivos, entre otros. Después de que yo hago la selección de esta tecnología y hago la implementación, debo hacer o garantizar que la verificación de las pruebas se cumplan. Recuerden que CLSI, ISO 15189, las normas internas de muchos países nos invitan a que siempre nosotros debemos hacer una verificación de las pruebas de laboratorio, que básicamente son una simulación de la validación que ya se hizo en casa matriz. Para esto recuerden que debemos seguir las recomendaciones de los fabricantes, este es el primer punto a seguir. Y segundo, nos podemos guiar con las guías de CLSI que ya están definidas para pruebas cualitativas, cuantitativas y que incluso existen algunas propias para los point of care testing. No olvidemos que es súper importante documentar todo el protocolo de verificación. Es la única evidencia que tenemos para mostrarle a los entes regulatorios que hicimos esa verificación y que esa prueba se desempeña de manera correcta. Y algo muy importante que nos pasa siempre, yo con esa verificación es que voy a entender cuál es la diferencia que voy a tener entre un resultado de laboratorio clínico central y esa prueba. Y allí es que voy a poder tener argumentos para decirle al clínico que puede estar tranquilo o por el contrario que debemos hacer la revisión de la tecnología. El acoplamiento y puesta en marcha de la prueba en sí misma ya es un tema pues de proceso, básicamente es recordar, documentar todo el proceso de cómo se ejecuta la prueba, de garantizar la conectividad en caso de que esta sea posible y por último hacer la socialización de todo el proceso con los entes o las personas que vayan a hacer uso de la tecnología y garantizar que su desempeño sea correcto. Doc, entonces ya terminando pues esta parte de la implementación de la prueba, te volvemos a decir lo importante que de verdad es no poner pruebas porque sí, sino ponerle una prueba a un servicio en un área rural que de verdad le vaya a traer beneficios. ¿Cuáles serían entonces esas pruebas POCT más adecuadas para implementar según los diferentes escenarios clínicos que existen hoy? Sí, realmente las posibilidades hoy en día son múltiples. Empecemos por el paciente urgente, por ejemplo, donde vamos a tener disponibilidad de gases arteriales, electrolitos, hemoglobina, glucosa, lactato, creatinina, dímero D, proteína C reactiva, importante drogas de abuso en el paciente inconsciente, que es un motivo de consulta frecuente hoy en día en urgencias, y troponina, que es una prueba que tenemos que considerar siempre. En troponina es muy importante considerar que no todas las tecnologías POCT tienen troponina de alta sensibilidad, que es la que utilizamos en los laboratorios centrales. Esto para efectos de interpretación y para efectos también de la utilización del protocolo de infarto agudo del miocardio. En el caso de enfermedades infecciosas, pues tenemos una amplia gama de posibilidades. Digamos que atacar esos picos de infección respiratoria aguda que tenemos todos los países, bien sea con estaciones o sin estaciones, y donde las pruebas rápidas van a permitir evaluar rápidamente estos pacientes, movilizar pacientes desde los servicios de urgencias. eh, los que estamos en zonas tropicales, pues fundamental el estudio del dengue, de la malaria, también como otras pruebas infecciosas, el antígeno neumococo y legionela,
antígeno Streptococcus pyogenes es muy importante para diferenciar amigdalofaringitis bacteriana de viral y evitar de esta manera el uso inadecuado de antibióticos. Reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son también de alguna utilidad en el paciente con sepsis o con una condición infecciosa. Y más recientemente, pues vienen apareciendo las pruebas moleculares múltiplex, todavía no de muy amplio uso como tecnologías POCT, pero que tienen muchas de ellas esa posibilidad y que así fueron diseñadas por el fabricante. En atención prehospitalaria, como lo mencionaba previamente, pues necesitamos en primer lugar identificar la condición general del paciente y buscar su estabilización mientras es llevado al servicio de urgencias. Hay diferentes estudios que muestran ya la utilidad de este tipo de pruebas en ambulancias, ambulancias medicadas, avionetas medicadas, etcétera, donde pruebas como la saturación de oxígeno, la glicemia, gases, lactato, hemoglobina, troponina e incluso drogas de abuso serían de mucha utilidad. En el paciente con diabetes, pues no solamente para el diagnóstico, sino también para el tamizaje, la glucometría como esa prueba inicial. La hemoglobina glicada, que es una prueba que no solamente es útil para el diagnóstico, sino que también es útil para el seguimiento, y sistemas más modernos como el monitoreo continuo de la glucosa, principalmente para pacientes que reciben insulina, donde no solamente podría tener este dispositivo de monitoreo continuo eh, ubicado debajo de la piel y con lectura incluso a través del celular, y adicionalmente complementado con bombas de infusión de insulina. En el paciente con dislipidemia, recordemos que la enfermedad cardiocerebrovascular cada día es más frecuente y este es uno de los factores de riesgo más importantes. Hay varias tecnologías POCT ya disponibles para hacer el tamizaje completo del perfil lipídico del paciente, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL principalmente calculado y triglicéridos. Y obviamente pues tendríamos esa posibilidad de LDL para seguir, hacer el seguimiento del paciente para mirar las metas del tratamiento, que este es el parámetro que realmente se utiliza hoy en día. Y hay una cosa relativamente reciente que conversábamos en el Congreso Internacional de Bacteriología hace unos pocos días de cómo ya prácticamente hay consenso internacional de que el perfil lipídico no requiere ayuno, porque esta va a ser una condición muy importante para cuando se hace una brigada de salud, por ejemplo, donde toda la población acude, pero no necesariamente acuden en ayunos. De tal manera que ya nos informaban que por lo menos 22 países han adoptado ya esta directiva de no solicitar ayuno para la realización del perfil lipídico. En el paciente anticoagulado, principalmente ambulatorio con warfarina, pues hay que hacer un chequeo semanal con TP y obviamente con el INR. Ya hay posibilidad de tener estos dispositivos en las clínicas de anticoagulación para disminuir el tiempo de atención del paciente, y también es una prueba ya de autodiagnóstico y de autocontrol que el paciente puede realizarse perfectamente en su casa. En un paciente en cirugía ocurren eventos no esperados, un sangrado excesivo, donde va a ser de gran utilidad la hemoglobina y el hematocrito. En cirugías mayores vamos a necesitar un monitoreo de la coagulación, un trasplante hepático, por ejemplo, y otras condiciones. Allí estaría la tromboelastografía, tromboelastometría, que podrían estar ubicadas en el quirófano o podrían estar ubicadas en un laboratorio central con transmisión de datos directo al quirófano. eh, Tiempo de activación del coágulo, el monitoreo del tratamiento con heparina. Puede haber un desequilibrio electrolítico donde el sodio y potasio y otros serían muy importantes, o los gases arteriales en caso de desaturación. En infecciones de transmisión sexual, esta es una estrategia supremamente importante que ha impulsado mucho la Organización
Mundial de la Salud, que desde hace mucho rato definió cuáles serían las tecnologías más adecuadas para infecciones de transmisión sexual con la sigla ASURE, eh, y que posteriormente se convirtió en la sigla REASURE y que ya es extensiva a todas las pruebas POCT, porque es una estrategia muy interesante para poder llegar a estas poblaciones que muchas de ellas incluso son asintomáticas. De ahí la importancia de estos tamizajes con pruebas de VIH, anticuerpos para treponema pallidum, clamidia, neisseria, tricomonas, hepatitis B y hepatitis C, y como les mencionaba hace un rato, las pruebas moleculares múltiples que también empiezan a tener utilidad. Una cosa importante siempre a tener en cuenta en las pruebas POCT es si la prueba se comporta como una prueba de tamizaje o si definitivamente me permite establecer un diagnóstico y tomar una conducta. En la mayoría de estos casos relacionados con las infecciones de transmisión sexual, se comportan como una primera prueba de tamizaje que va a requerir una segunda prueba confirmatoria. Hemos mencionado varias veces ya lo de zonas rurales dispersas, donde hay una gran aplicación. Estaría también todo el conjunto de las pruebas para el diagnóstico o tamizaje de infecciones de transmisión sexual, la hemoglobina glicada para hacer seguimiento al paciente diabético, el perfil lipídico de igual manera, tanto como prueba de tamizaje o diagnóstico como para seguimiento. Y en las zonas tropicales, pues, antígeno de Plasmodium, que ya también es una prueba que está ampliamente disponible y que nos quita de encima, digamos, esa limitación de la gota gruesa o el extendido con el uso del microscopio. Y son pruebas con muy buen desempeño. Y más recientemente ha llegado la prueba de antígeno de Trypanosoma cruzi, que requiere un poco más de evaluación, pero que en el momento va presentando utilidad. Qué gran ganancia, Doc, esas pruebas en las zonas rurales, porque eso ha permitido que los diagnósticos no sean tan demorados y que podamos salvar muchas vidas por medio de esto, ¿verdad? Total, es que definitivamente nosotros hablamos mucho de que estamos trabajando centrados en el paciente y realmente eso no es así. El paciente es el que tiene que acudir a un centro especializado, tiene que desplazarse, tiene que dejar de trabajar, aumentar costos, una gran cantidad de beneficios que brevemente los mencionaremos al final. Pero bueno, ya con todos estos escenarios, con toda esta gran posibilidad de implementación de pruebas, ¿cómo hago yo para garantizar la calidad y el correcto desempeño de estas pruebas? Porque finalmente son pruebas de laboratorio que están llevando al médico a tomar una decisión, que le estamos entregando una información de un diagnóstico al paciente y que puede tener muchas implicaciones hacia adelante. Cuéntenos, Lisette. Yo creo que ese es el tema que nos tiene acá, porque realmente adquirir una prueba POCT es muy fácil hoy en día e incluso hasta el paciente sabemos que lo puede hacer. Entonces, toda esta importancia de poder implementar un programa POCT y que este esté dirigido por el laboratorio clínico radica básicamente en todo esto del tema de el paciente y todos los requisitos de calidad que yo debería garantizar para poder tener resultados confiables. Acá les traigo una imagen que para mí puede llegar a resumir toda la base de la calidad de un programa de POCT o de un sistema de gestión de la calidad. Y el punto número uno siempre será la evaluación de desempeño de ese dispositivo, ¿cierto? Poder valorar desde el laboratorio clínico central, desde ese tecnólogo analítico, microbiólogo, bacteriólogo o quien nosotros definamos todos esos parámetros que nos permitan garantizar que ese resultado está siendo coherente con lo que yo estoy esperando. Y ahí, como todos sabemos, lo podemos hacer con herramientas como los controles de calidad internos o los controles de calidad externos, los ensayos de aptitud o controles de interlaboratorio que deben ser procesados en todas estas tecnologías. Se pueden hacer realmente dirigidos desde el laboratorio clínico central.
pero lo pudiera procesar la persona que nosotros capacitemos para eso en el ámbito del POCT. El segundo punto sería la gestión del riesgo. Entonces, siempre, como en todo ámbito hospitalario, todo ámbito en salud, debemos evaluar los riesgos asociados a la implementación de estas tecnologías. Básicamente, esto lo que nos va a permitir es implementar esas estrategias de control o barreras para que esos riesgos no se materialicen y no terminemos haciéndole un daño al paciente. Y aquí la sugerencia es que utilicen herramientas que hay en el medio para hacer esa valoración de riesgos, como el ANFE, el APR o el panorama de riesgos, pero también pudieran utilizar herramientas sencillas de Excel, donde básicamente ustedes hagan una calificación, siempre teniendo pues en cuenta la severidad, el impacto y el volumen de esos riesgos. El tercer paso sería el plan de formación. Entonces, dentro del programa Point of Care, el pilar fundamental es el plan de formación, porque es lo que a mí me da la seguridad de que esas personas que no estaban inicialmente capacitadas en el uso de esta tecnología van a estar al frente de las mismas y no lo van a hacer de manera adecuada. Entonces, aquí debemos generar capacitaciones, recapacitaciones o entrenamientos que nos permitan garantizar esa competencia de ese personal. El cuarto punto es la integridad con un programa de seguridad del paciente. Entonces, recuerden que las pruebas Point of Care Testing no son aisladas a el resto de atenciones en salud, deben estar de la mano con otros programas de seguridad como es tecnovigilancia, porque estamos hablando de tecnología, de reactivo vigilancia, porque en su mayoría utilizamos reactivos, y les traje un adicional como la identificación correcta del paciente. En documentación, que sería el quinto punto, es garantizar que todo lo que hagamos quede documentado, porque ustedes saben que no solamente por las normas de laboratorio, sino también por las normas como ISO 9001, entre otras, nosotros debemos garantizar que todo lo que estemos ejecutando se encuentre documentado. Es una forma de estandarizar el proceso y que quede al acceso de las personas que lo quieran consultar. Hay diferentes tipos de documentos. Lo importante es que cada institución o cada programa defina los que requieran según su alcance. Y por último, la vigilancia. La vigilancia es como el éxito de la implementación del programa POCT, porque aquí es donde nosotros como profesionales de laboratorio clínico entramos al juego y decimos, nos vamos a encargar que esas pruebas que están descentralizadas funcionen de manera correcta, y lo vamos a hacer con una serie de actividades que nos permitan garantizar que estamos haciendo una vigilancia correcta, donde estamos identificando unos puntos críticos, donde las auditorías nos entreguen unos resultados que nos permitan tomar acción. Básicamente sería eso. Creo que ahí pude haber resumido lo más importante que podemos hacer nosotros como esos roles fundamentales en la implementación de un programa POCT. Muy bien, estamos hablando de que las pruebas POCT se hacen por fuera del laboratorio, por personal que no tiene que ver con los profesionales del laboratorio. Eh, entonces, brevemente, Lisette, ¿cuál es el papel del laboratorio clínico en la realización de pruebas POCT? Bueno, yo les acabé de adelantar un brochazo, pero siempre en algunas normas como 15189, en otras ISO, nos dice que siempre las pruebas POCT deben estar bajo la coordinación del programa. Nosotros debemos hacer, digamos, acciones relacionadas con la selección de la tecnología, la coordinación del POCT, el tema de capacitación continua, ya hablamos de la vigilancia, debemos hacer seguimiento a la gestión de eventos y a la generación de análisis. Aquí les dejo una tablita a la que le pueden tomar una fotico de ejemplo de cómo pueden implementar unas acciones claras para evidenciar que estamos acompañando los programas POCT. Eso simplemente es desde el Actuar Doc, donde yo realizo unos cronogramas, hago unas ejecuciones y genero unos resultados para hacer unos seguimientos. Básicamente sería eso. Muy bien, sí, Listo. eso significa que yo no puedo empezar en mi consultorio o en una toma de muestras a implementar pruebas POCT si no tengo toda esta coordinación y una conexión con un laboratorio central que puede ser propio o contratado. Así es, Doc, porque sabemos que podemos poner en riesgo la vida del paciente. Y aquí es cuando entonces nosotros tenemos que nuevamente recapitular y después de hacer la implementación o cuando la vamos a hacer pensar, bueno, pero ¿cuál es el impacto que estas pruebas POCT pueden tener en los ámbitos donde yo lo estoy utilizando?
Sí, digamos que hay una cosa muy clara ya y es que las pruebas POCT tienen un gran impacto en disminución del tiempo de respuesta y digamos que esto es de lo que tiene más evidencia en la literatura. Muchas de las otras cosas que voy a mencionar todavía requieren un poco más de evidencia. La segunda es que agiliza la toma de decisión clínica y esto es relativo en la medida en que el médico esté atento a ese resultado y realmente tome la decisión, porque de lo contrario pues se perdería esa oportunidad. Hay disminución de el uso de otras ayudas diagnósticas porque yo ya tengo claro con esta prueba POCT cuál es la situación del paciente, no requiero más ayudas adicionales. Otro de los grandes impactos es la disminución en el uso de antibióticos, que también tiene una clara evidencia en la literatura de cómo si yo puedo establecer con una prueba POCT que la etiología, por ejemplo, es viral, pues no voy a tener que usar antibióticos. Movilizar pacientes desde los servicios de urgencias también es un impacto muy importante. eh, Facilitar el acceso del paciente a las pruebas y llegar a esas zonas rurales dispersas que ya hemos mencionado reiteradamente es tal vez uno de los aspectos más importantes. Falta, digamos, evidencia un poco más hacia realmente cómo es ese impacto clínico, cómo es esa mejoría del paciente utilizando pruebas POCT. Y también está claro, pues, que mejora no solamente la experiencia del paciente, sino la experiencia del médico tratante. Nada mejor que tener un paciente al frente, poderle hacer una prueba y en ese mismo momento decirle de qué se trata y no solamente eso, sino implementar un tratamiento. Sí, doctor, son muchas cosas entonces que nosotros debemos como profesionales de laboratorio clínico tener en cuenta antes de la implementación de estas pruebas, definir ese impacto y garantizar pues que los resultados que estamos emitiendo sean correctos. Pero entonces, ¿cómo vamos a implementar un programa POCT fácil y no morir en el intento? Que es como lo que nos lleva siempre a preguntarnos por qué aún no hemos logrado la implementación o la curva de aprendizaje del programa POCT. Con esta ya terminamos. Entonces lo que les queremos dejar es un mensaje de no nos compliquemos, hagámoslo fácil, pero hagámoslo. Lo primero que tenemos que hacer es identifiquemos cuáles son las pruebas POCT que cada uno estamos utilizando en los entornos donde estamos laborando. Generemos un grupo que sea liderado por el laboratorio clínico que nos permita regular el uso de las pruebas. Nombremos un coordinador de POCT que sea ese enganche o esa pieza clave que nos permita dirigir el seguimiento del programa. Documentemos lo que tengamos, así sea una sola prueba, documentémoslo, capacitemos al personal que está al frente, no nos dé miedo ir hasta los servicios, no nos dé miedo ir a las áreas rurales, no nos dé miedo salir y decirles que hay más beneficios en estas implementaciones y vigilemos, hagamos seguimiento y tomemos acción con los resultados que estamos teniendo, Doc. Esto es como el mensaje que yo dejo de mi parte. Quisiera saber tú qué quieres decirles también a ellos con relación a esta implementación que a veces genera tanto temor. Sí, lo primero es decirles que las pruebas POCT ya llegaron, ya están ahí, están ampliamente disponibles en el mercado. Y quizás la barrera principal para la implementación es ese miedo, el miedo del laboratorio central a perder poder, el miedo de que la calidad no sea la más adecuada, el miedo de perder unos ingresos. Y definitivamente, si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer por nosotros. Ese es mi mensaje para todos y que finalmente evaluemos, como hemos mencionado adecuadamente, dónde lo vamos a implementar, cuál es la mejor tecnología, cuál es el problema que quiero resolver, cuál es mi laboratorio que me va a acompañar en este proceso con capacitación, con asesoría, revisando mis controles de calidad y demás, pero es algo que tenemos que emprender tarde o temprano y evitar obviamente que este empiece a ser mal utilizado. En la medida en que nosotros como laboratorios clínicos no intervengamos en esta nueva era de las pruebas POCT, eh, estaríamos incluso ayudando de alguna manera, entre comillas, a poner en riesgo la seguridad del paciente. De tal manera que muchas gracias por habernos permitido participar en esta actividad. Para profundizar un poco más en este tema, pues los estamos invitando a realizar el curso de
POCT al día que está ofreciendo Quality Academics y obviamente pues a continuar en las charlas que vienen enseguida. De tal manera que muchas gracias y quedamos atentos a cualquier inquietud o pregunta que tengan. Así es, mil gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Muchísimas gracias, doctor Ospina. Muy interesante el punto de vista sobre cómo poder implementar o cómo poder ver la implementación de los sistemas Point of Care como un sistema de gestión que es necesario incorporarlo dentro de la gestión, valga la redundancia, de nuestro laboratorio central. Oye, tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Recordarles que pueden hacernos las preguntas a través del chat. Octavio Ramírez nos pregunta, ¿qué tan frecuente tendría que realizarse la verificación de los dispositivos Point of Care en el entendido que en grandes analizadores, ¿cierto? Se realizan antes de iniciar operaciones o cuando se realizan mantenimientos mayores, pero como los dispositivos Point of Care están en constante movimiento, probablemente puedan requerir algún calendario de verificación, alguna estrategia de verificación diferente. ¿Cómo lo han visto ustedes o qué recomendación pueden darle a nuestros participantes? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Mira, lo primero que debemos garantizar es cumplir con las mismas premisas de verificación que están definidas para los equipos de laboratorio clínico central. Es decir, la verificación se hace siempre que se va a implementar la tecnología, siempre que se hace un cambio drástico en el mismo, como que se cambian partes claves o se cambia la tecnología de un lado al otro. Lo que pasa es que al tratarse de un dispositivo POCT, es un dispositivo que generalmente está en movimiento y que podemos verificar la primera vez. Lo segundo que les quiero aconsejar es que la mayoría de los dispositivos POCT son dispositivos que son libres de mantenimiento. Eso hace que muchas veces el dispositivo, cuando se le hace un cambio grande o falla, mejor dicho, no necesita cambio, sino que es reemplazado por un nuevo dispositivo. Y en ese momento es necesario nuevamente hacer la verificación con este nuevo dispositivo. También sí vamos a hacer cambios importantes en la referencia de las pruebas, es decir, cambió la referencia de la troponina que venía utilizando y le cambiaron, no sé, le extendieron el valor de la decisión clínica o le cambiaron la matriz. Es necesario volver a hacer la verificación secundaria. Qué pena, tienes el micrófono apagado. No, maravilloso. También Damaris Bielma nos pregunta con respecto a dispositivos Point of Care que se usan para tamizajes de enfermedades de transmisión sexual. La prueba confirmatoria, la recomendación es que se haga en el laboratorio, me imagino, y no con otro dispositivo Point of Care, me imagino, ¿no? Depende mucho de los algoritmos que estén definidos. Por ejemplo, en el algoritmo, pues, podríamos decir ya prácticamente internacional de VIH, se acepta que se haga una primera prueba POCT de tamizaje y que si esta es reactiva se haga una segunda prueba POCT y que si ambas pruebas POCT con una metodología diferente, eso sí, son reactivas, pues digamos que con eso se establece el diagnóstico. En el caso de sífilis, por ejemplo, hacemos la prueba treponémica POCT, prueba de anticuerpos contra treponema pálido. La prueba siguiente que haríamos sería una prueba no treponémica, y que en este caso podría ser un RPR, que no requiere el uso del microscopio y que también se pudiera hacer, por ejemplo, en terreno. En otras situaciones sí ya se requieren pruebas un poco más complejas. En el caso, por ejemplo, del virus de la hepatitis C, cuando detectamos anticuerpos por una prueba POCT, pues tenemos que hacer una segunda prueba, que es una prueba molecular. La pregunta es muy interesante porque una de las cosas que tenemos que tener muy bien definidas en este programa de POCT es la ruta de atención del paciente. Si ese paciente con esa prueba POCT lo puedo mandar tranquilo para la casa, o si por el contrario ese paciente con ese resultado de la prueba POCT requiere pruebas complementarias
o requiere ser remitido a un centro más especializado. Entonces, definir dentro del programa la ruta de atención del paciente frente a un resultado POCT. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, para ya ir dando espacio a nuestro segundo ponente. Eh, en la etapa inicial, cuando tenemos que hacer, digamos, tomar la decisión sobre qué dispositivos utilizar, cuando vemos que hay algunos dispositivos, ya sea por la tecnología, el sistema o la marca, tienen coeficientes de variación muy grandes con respecto a la prueba en el laboratorio. ¿Cuál es la recomendación en términos generales? ¿No usarlo o usarlo con precauciones? Bueno, voy a iniciar yo desde la parte técnica para que el doctor dé el énfasis desde la parte clínica. Siempre la verificación secundaria tiene unas calificaciones relacionadas con lo que viene definido de casa matriz. Entonces, lo primero que yo debo garantizar es que esa verificación cumpla con lo definido de casa matriz. Lo que yo les sugiero es que antes de hacer incluso la verificación, identifiquen si el coeficiente de variación o esos desempeños analíticos están cercanos a lo que hoy tienen implementado en el laboratorio clínico central. Porque si las variaciones son muy grandes, lo que se van a encontrar con mucha frecuencia es esa discordancia de resultados donde el clínico va a empezar a desconfiar del programa POCT, pero no porque la tecnología sea mala, es porque es una tecnología que no es acorde a lo que yo necesito. Entonces, la sugerencia siempre es, si bien las pruebas POCT no se comportan igual a las pruebas de laboratorio porque tenemos unos factores intrínsecos y que incluso variabilidad biológica no los muestra, es que conozcamos cuáles son esos coeficientes de variación y que no superen por lo menos el 20% o que cambien la decisión clínica en caso de que el coeficiente de variación sea alto. Entonces ahí dejo al doctor porque es súper importante que siempre se evalúe el contexto y más en el riesgo de la prueba. Entonces es muy diferente que yo tenga una variación del 10% en una glucometría con relación a, o más bien en una prueba de creatinina con relación a la del laboratorio a que tenga una prueba con un 10 o 20% de diferencia, por ejemplo, en un potasio. Entonces, dejo al doctor para que nos apoye desde la parte clínica, esto cómo nos puede afectar. Sí, definitivamente este punto es supremamente importante porque lo primero que tenemos que hacer en este proceso de educación al personal asistencial es que los resultados de las pruebas POCT no son exactamente iguales a los del laboratorio central, por lo que ya muy bien ha mencionado el C. Entonces ese es como el primer punto. Y el siguiente punto es, en esa evaluación inicial que se hace, que no me cambie la decisión clínica. Sé que el parámetro no va a ser exactamente igual, pero no me cambia la decisión clínica, y ya Alice lo ha mencionado muy bien, es muy dependiente del parámetro. Entonces habrá parámetros que acepten desviaciones grandes como unos triglicéridos, por ejemplo, pero habrá analitos que no permitan esta variación tan grande como un potasio. Entonces va a depender mucho de eso. Ya estas tecnologías, digamos que han mejorado mucho su desempeño y su calidad, y en su gran mayoría tienen la posibilidad o tienen mejor una muy buena correlación con el resultado del laboratorio central. Ahora, como usted bien mencionaba, eh, si no es tan buena, ¿qué hago? Debe ser buena o muy buena, porque ya de ahí para abajo no sería aceptable. Y si la voy a implementar, pues comunicar muy bien esas limitaciones al personal asistencial. O sea, pruebas, por ejemplo, muy sensibles que me van a traer falsos positivos, o por el contrario, pruebas que pueden tener falsos negativos. Y en la práctica clínica utilizamos mucho pruebas. Voy a poner solamente un ejemplo en dengue. Una prueba POCT que me dé positiva en un paciente sintomático, pues yo no voy a tener ninguna duda. Pero si esa prueba me da negativa, no necesariamente me descarta el dengue porque depende mucho del tiempo de evolución. Entonces, todo esto hay que comunicárselo al personal que está realizando las pruebas, a quien las va a interpretar y principalmente al médico que va a tomar la decisión. Bien, muchísimas gracias, Lisette. Muchísimas gracias,
doctor Ospina, por esta masterclass sobre dispositivos point of care. Eh, Quiero darle tranquilidad a nuestra audiencia porque están apareciendo varias preguntas, pero a través del correo electrónico, como tenemos el registro de todos los asistentes, le vamos a hacer llegar las preguntas ahí por escrito a Lisette y al doctor Ospina y les vamos a responder también a todos los participantes. Así es que muchísimas gracias. Los dejo cordialmente invitados a permanecer durante esta mañana, pero también por motivos de agenda, si tienen otras actividades, también están liberados a poder, digamos, cumplir con sus obligaciones. Por mi parte, reiterar el agradecimiento y también de parte de todos los participantes, felicitarlos por esta brillante presentación. Muchísimas gracias, Gracias a usted. Lisette, doctor Ospina. Gracias, Y Alex. quiero, Por mi parte, voy a permanecer durante todo el tiempo por si más adelante es necesaria alguna aclaración. Gracias, Lisette, por su compañía. Gracias a usted, doctor, y a todos por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor. Feliz día.